Entonces, pues sean bienvenidos a la primera clase del grupo de microbiota autista y recuerden, nos vamos a enfocar mucho a la parte de la microbiota, el microbioma infantil y juvenil. Sé que hay chicos arriba de 20 años que ya son adultos por la edad y que también vamos a ir compartiendo muchas cosas, pero la mayoría de sus hijos que están en esta sala o la mayoría de los niños allá afuera son niños precisamente, de edades desde los 3 años hasta los 11, 12 años. Hay chicos de 16, de 17, 18 años efectivamente y obviamente claro que existen adultos con autismo, pero la mayoría de lo que yo atiendo en mi consulta privada y de lo que veo en los grupos que me hacen favor de invitar pues veo que son la mayoría son niños. Los libros, si ustedes se meten a Google ahorita y ponen los libros de microbiota, aparecerán tal vez unos 200 libros o 300 porque todos los días sale un nuevo libro dirigido a la microbiota. El único pero que se ve aquí en esto es que va dirigido hacia los adultos, no hacia el niño. Y aquí vamos a ir entendiendo en cada clase todo lo que tiene que ver la parte infantil de la microbiota. Porque para empezar, la microbiota infantil no tiene la misma diversidad, no son las mismas especies y tomemos en cuenta algo, que la microbiota de sus hijos está lastimada. Y entonces desde ahí todo te cambia, muchísimo. Todas las investigaciones que se hacen hoy formales, todo lo que veamos en documentos, en las investigaciones, en la parte pediátrica, en los libros, te va acercando mucho a entender y comprender un universo que es la microbiota y que cada día se intenta comprenderlo. Falta mucho por aprender. Mi ayuda para ustedes en este grupo y para todos los papás que vean estos videos, porque son para ustedes, es gratuito, la información se comparte, es para que tomen mejores decisiones en el futuro de qué hacer con la microbiota de sus hijos. Vamos a entender cosas que en los libros comunes no aparecen, por eso existe la parte médica, y entonces traducirla y compartírselas a ustedes va a ser un placer para que eviten tener malas experiencias y tengan mejores aciertos, ¿sí? Y tomen en cuenta algo, falta mucho por aprender de la microbiota. No sabemos casi nada de la microbiota. Tenemos referencias, hacemos lo que podemos, pero entenderla es de todos los días, papás. Y lo que aprendas hoy, tal vez en 2 años ya cambió la información y se vuelve actualizada, porque así es de dinámica la microbiota. No se alcanzan todavía a estudiar todas las especies. Hay algunas muy conocidas que son las que se estudian y las puedes ver en un laboratorial como las heces fecales, por ejemplo. Pero hay que entender muchísimo y hay que entender algo muy bonito que lo vamos a ver en esta noche. La microbiota cambia constantemente todos los días, igual que el microbioma. Entonces, estas dos palabras te tienes que grabar, microbioma y microbiota. ¿Sí? Porque el microbioma es el conjunto de microorganismos que están en todo el cuerpo y microbiota es el conjunto específico de una parte del cuerpo donde están ciertas especies floreciendo, diversificando, madurando, fortaleciéndose y haciendo muchas funciones en sincronía con todo el organismo. Entonces, es muy interesante. Pero vamos a ir de paso a paso entendiendo todo el tema. Primero hay que entender la evolución de todo esto. Nosotros que llevamos millones de años coexistiendo con muchos microbios. A eso se le llama microbiología evolutiva. Entonces vamos a una miradita a entender paso a paso todo, ¿sí? Y entender que ustedes ahorita, como yo, que estoy en un escritorio, hay millones de bacterias. Usted está en su mesa y hay millones de bacterias. Usted va al baño ahorita y hay millones de bacterias. Usted sale a su patio y hay millones de bacterias. Usted se sube a su carro, camioneta, coche, lo que tenga, bicicleta, y tiene millones de microorganismos que están con usted conviviendo. La evolución o evolutiva de la Tierra sigue siendo tan compleja y entendamos que estamos en un mundo muy cambiante, pero que tiene una esencia geológica, química, bioquímica y biológica, ¿sí? Él es
Darwin, que tenemos que entender que él siempre propuso que nosotros al convivir con las especies, ¿sí? Íbamos a sobrevivir porque tenemos algo que es una adaptación, ¿sí? Pero para adaptarnos, hoy se sabe lo que no se sabía hace millones de años, que dependen de nuestra célula, el huésped que somos nosotros, con que haga sinergia, sincronía, convivencia, haga simbiosis con un microorganismo. Y entonces podemos coexistir en este mundo donde cada día el mundo de hace millones de años es diferente al de ahora, porque no es lo mismo vivir en un departamento que vivir en una casa de campo, porque no es lo mismo, ¿sí? Ir a una alberca que ir a la playa. Nunca va a ser lo mismo. Y todo esto lo vas a ir viendo en cada clase, porque el microbioma del niño, cuando tú lo llevas de la playa a la alberca, cambia mucho, igual que la comida, ¿sí? Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Que nosotros, por selección natural, estamos aquí y tenemos que convivir con millones de microorganismos y nos tenemos que adaptar. Los tenemos que hacer parte de nosotros y eso va a evitar que estemos enfermos y que, y como lo vieron ustedes en el COVID, podamos sobrevivir a como a un virus. Hace aproximadamente 100 años después de Darwin, empezaron a entender que nosotros éramos más que seres humanos. Adentro de nosotros descubrieron lo que es una célula y adentro de la célula encontraron cómo se unió una bacteria, lo que formó algo que se llama mitocondrias, en un resumen corto para ustedes. Y que de ahí había algo genético que podía traducirse y entendernos de cómo íbamos a evolucionar y hacia dónde íbamos a evolucionar y cómo nos íbamos a adaptar. Y eso es bien interesante, porque de acuerdo a todo esto van a ver cómo los genes, que no se pueden morir porque tendremos que estar muertos, pero la expresión sí se puede modificar y por eso nace la epigenética, la nutrigenómica, ¿sí? Que son dos ramas de las medicinas fabulosas en constante evolución, pero tú tienes que entender algo, que eso va a depender de los microbios que tengas y te vas a ir sorprendiendo de todo esto, ¿sí? Nosotros o nuestra célula contiene las instrucciones para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de la mayoría de los organismos conocidos. Tú tienes toda una información, tu hijo tiene una información. Recuerda que hay muchos genes que se encienden en el autismo, ¿sí? Que no existe todavía un fármaco, pero sí existe algo que ayude a evitar la expresión. Eso sí existe. Tú no puedes matar un gen, pero tú sí puedes ayudar a que el gen no se exprese. Y para que ese gen tú lo modifiques y evites su expresión para mal, tiene que depender hoy en día de la sincronía entre el huésped y los microbios. Porque hoy nace algo que se llama microgenoma humano. Y ahorita vas a entender pasito a pasito por qué es tan apasionante y tan complejo entender todo el mundo los microbios adentro de nosotros. Recuerda, el microbioma es el conjunto de bacterias y de organismos como hongos, bacterias, parásitos y unos que otros parásitos adentro de nosotros, y microbiota es específicamente en un lugar como el intestino, donde exactamente también hay un grupo específico de microorganismos. Nosotros somos eso y teníamos millones de células que coexisten en armonía con otros millones y millones de microorganismos. Muchos autores definen que somos más microorganismos con bacterias, o algunos difieren, pero lo que sí se sabe es que lo que interesa es cómo se vinculan, cómo están en armonía o cómo pueden estar en desarmonía. ¿Sí? En la década de los 90, los 2000, hay algo bien interesante. Se produjo un avance muy bonito científico, la decodificación y secuenciación del genoma humano, en la que se descubre el número de bases, citosina, guanina, adenina y tiamina, que son azúcares
en el ADN humano asciende aproximadamente a 3 millones. Qué interesante es todo esto. Nosotros que tenemos una cadena genética y todo esto adenina, citosina, guanina, uracil, tiamine, son azúcares, son proteínas con azúcar y eso es bien interesante entenderlo porque son muy específicamente que un chico, que hay muchas cosas de azúcares, como la fruta, como un dulce, muchas veces, y entendiendo la microbiota puede ser tan bueno o tan malo para modificar la expresión de un gen. Y eso lo vas a ir aprendiendo paso a paso. ¿Sí? Tenemos que entender nuestra cadena genética, ¿sí? Y la expresión. No puedes apagar un gen, pero sí puedes modificar su expresión. Y eso va a depender de los microbios en sincronía con el huésped, que es la célula, puede ayudar esto. A medida que aprendamos, tú vas a tomar mejores decisiones, desde que si lo llevas a la playa o no, desde que si lo llevas a la alberca no, desde que tienes un gato o un perro, desde que vives en un departamento o en una casa rural del campo, te vas a dar cuenta cómo el niño puede cambiar su comportamiento en la casa, pero cuando sale afuera cambia mucho cuando toca un árbol, porque un árbol tiene un microbioma igual. Y vas a ir entendiendo cómo se asimila todo eso. Después nace la enciclopedia de elementos del ADN. Interesante, porque cada día se tienen que entender las enfermedades de origen genético, de por cual obviamente muchos sí nacen. Se habla que el autismo hay una particularidad de un 5%, ¿sí? Hay un video que circula por ahí que habla de los nuevos avances porque quieren diseñar un fármaco. Se ve todavía muy lejano, pero se inicia con entender un poquito y todo se habla sobre la genética. Sí, pero de aquí a que llegue el fármaco, faltan muchísimos años. Y como lo explican muchos videos que pueden ver en el TikTok, en el YouTube, en el Instagram, todo es un proceso. Y que solamente hay un grupo de niños que le va a servir, pero el otro grupo, ¿dónde queda? Que la mayoría son los que encuentran soluciones al cambio de una dieta, a la toma de un suplemento, ¿sí? Y eso es muy interesante, pero todo es en la búsqueda de entender y comprender nuestra genética. Pero después nace una cosita muy interesante. ¿Cómo se mezcla o cómo se modifica o cómo es posible que una bacteria también pueda modificar? Un químico modifica un gen, pero una bacteria también, un hongo, un virus, un parásito, puede modificar todo esto. Y a esto se le llama genómica microbiana. Y estos son temas tan relevantes y tan interesantes por el cual hoy se puede ir desarrollando poco a poco cuál es el perfil médico nutricional de sus hijos a nivel de la microbiota. Entenderlo y comprenderlo es estar en el día al día analizando a los niños a través de sus acciones con la comida, hasta de un suplemento. ¿Cuántos de ustedes, y siempre lo van a notar, porque a mí me toca en la consulta privada ver eso, hoy le hizo bien un omega, pero mañana no? ¿No? Por ejemplo. O por qué un tipo de omega sí y el otro no, por ejemplo, ¿no? O por qué le funcionó mejor este alimento hoy, pero ya mañana no. Cuenta mucho si es el mismo alimento traído desde el mismo lugar o no. Y eso va a depender muchas veces de entender el rol que tienen los microbios a nivel de nuestro ADN. Entonces, esto se llama genómica microbiana, que habrá capítulos de esto. Y de pronto aparece un proyecto tan precioso que se pueden meter a Google para que ya empiecen a analizar más esto que les digo, que se llama Proyecto Microbioma Humano. ¿Quieres saber lo que tú tienes como adulto de bacterias? Métete aquí. Métete aquí, empieza a investigar, pero en tu hijo es diferente todo, porque no todo se desarrolló. El manual de instrucciones del desarrollo del microbioma y de la microbiota fue interrumpido en los primeros años de vida. Analízalo desde el diagnóstico que te dan de tu hijo y lo que tú vistes de características en tu hijo, porque la mayoría de los niños, sí, las características fueron entre el año hasta los 2 años y medio. Es el periodo de crisis. A los 3 años es muy notorio la diferencia entre un neurotípico y un niño con autismo y después viene el diagnóstico, que cada día se cambia la forma de diagnosticar a un niño. Pero tú quieres empezar a estudiar
ya tienes una ayuda. Proyecto Microbioma Humano. Métete a Google y empieza a buscar más información. Aquí vas a recibir mucha, pero por tu lado te invito a que investigues un poquito más, que esta es la labor tuya. Lo que yo te comparte aquí, te voy a pasar datos, muchas cosas se va a publicar también en el grupo, porque el grupo es educativo. Por eso no permitimos ningún comentario fuera, porque se va a perder la línea educacional y aquí necesitamos la línea educacional. Pero esto se llama Proyecto Microbioma Humano. Tú te metes ahorita, de seguro a lo mejor ya lo estás haciendo, y ya tienes una página donde estudiar, aunque en muy poco de niños, pero por lo menos vas a entender el mundo microbiano, ¿sí? Y tenemos que entender que los microbios inclusive son diferentes de países a países. ¿Por qué? Porque cuenta mucho el clima. Cuenta muchísimo el clima para todo. No es lo mismo el frío o las estaciones, invierno, otoño, primavera, verano, no es lo mismo en cada país. No es lo mismo. Y con este cambio climático, mucho menos. ¿Cuántos de sus países ya no sabes distinguir la temporada de lluvias, la temporada de sol, la temporada de frío? ¿Cuántas veces, y se lo preguntamos a alguien que siembra, ya no sabe en qué momento tiene que cosechar o no? Y eso va a impactar la microbiota de tu hijo porque de alguna manera le va a llegar un alimento a la boca, al plato de tu hijo o de tu hija. Entonces, el microbioma y la microbiota están en constante dinámico y no lo mismo los papás de aquí y de Perú, los que estén de Chile, de Argentina, los que estamos de México, los que viven en Estados Unidos, aunque seas de otro país, pero vives en Estados Unidos, todo está cambiando. Tú cambias constantemente todo. Ahora, entender eso es lo que vamos a ayudarnos a través de la literatura, porque tenemos que ir entendiendo que no es lo mismo la naranja mexicana, la que se hace en Miami, no es lo mismo y te la estás tomando si ves en Estados Unidos y eso ya me cambió tu microbioma, ¿sí? A nivel genético, en el cual el perfil cambia y se modifica todo. Y te va a dar de crecimiento otras especies que tal vez no deberían de estar. Eso es muy interesante, papás, muy interesantes, ¿sí? Nosotros, repito, tenemos que coexistir con alguien. Hay millones de microbios. No los vas a matar. Eso que se ponga cloro para matar o el Lysol para matar, no es cierto. Aparte, las bacterias son inteligentes, los virus son inteligentes, los hongos son inteligentes, que tienen memorias y su secuencia, ¿sí? De reproducción cada día se hacen más fuertes. Entonces, ¿qué te queda? Que el organismo de tu hijo esté apto. ¿Para qué? Como lo decía Darwin, para adaptarse por selección natural. Y a esto es la simbiosis con lo que vivimos. Hay millones de bacterias ahorita, John, en tu mesa, ¿sí? Es así, si tuviéramos ahorita un microscopio, un detector, tal vez ahorita todo el mundo sale aterrorizado de lo que está aquí adentro. Y por más que le pongas cloro, no lo vas a hacer. Existen muchas cosas muy modernas hoy a bases de productos naturales y la primera vez van a impactar, créeme. Por ejemplo, ¿cuánta gente lava con bicarbonato? Por ejemplo, algo, y puedes en ese momento eliminar una bacteria. Sí, nada más que la bacteria es inteligente, que cuando se vuelva a reproducir, ya no vuelve a funcionar el bicarbonato, ya creó memoria. Pero no está mal lo que hacemos, ¿sí? Por lo menos evitamos que el impacto sea menos pesado a la vida de nuestros hijos. Pero el organismo de nuestros hijos tiene que estar apto como ustedes, los adultos. Esa es la meta en la microbiota. Cuando se juntan microbios y huésped, y esa palabrita son sus hijos, el huésped es su hijo, se llama simbiosis. Pero hay otra palabrita muy especial que se llama holobiontes, ¿sí? Cuando empiezan las bacterias o los microbios, virus, hongos, bacterias o parásitos a buscar la adaptación adentro de nosotros y nosotros que somos el huésped, a través de nuestra célula y nuestra genética, a entendernos, se llama holobiontes.
Entonces, tú eres un holobionte, tu hijo es un holobionte. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que estamos haciendo sincronía. El genoma combinado de todos los biontes en tal conjunto se llama hologenoma. Tienes otra palabrita para entender cómo el mundo en el cual estás tú hoy, y por más que desinfectes no se va a ir, estamos modificando constantemente todo, la genética, la expresión de el huésped a través de los microbios. ¿Sí? Esta es una gráfica muy bonita. Aquí está una mujer embarazada. Esto es el árbol, por ejemplo, pero es lo representativo a todo el mundo exterior, ¿sí? Del genoma nuclear, ¿sí? De los órganos, de toda la parte genética que traemos en la adaptación. Y aquí habla de cómo nosotros hoy en día, ¿sí? A través de los microorganismos que están afuera, ¿sí? El conjunto, la suma de todos, señoras y señores, pues bueno, la palabra que está, hologenoma. Esto es muy interesante, papás. ¿Por qué? Porque la microbiota de tu hijo, y esto te lo tienes que grabar, es única. Esto es como la huella dactilar. Todo se va modificando. Todo, créeme. Hoy diste una naranja, tú modificaste la microbiota de tu hijo. Mañana das pera y la estás modificando. Mañana lo llevas a la alberca y modificas. Mañana le das de tomar leche de almendras, que no se llama leche, se debe dar bebidas. Vas modificando todo. Todo lo vas modificando. Esto es por eso la microbiota es muy dinámica. Muy, pero muy dinámica. Al ir modificando las cosas, muchas veces, ¿sí? Que las vayamos comprendiendo, entendiendo, vas a evitar muchos problemas gastrointestinales, ¿sí? ¿Alguien que apague su micrófono? Esa es una regla, por favor, gracias, gracias, apáguenlo, gracias, gracias, ¿sí? Ahora, esto es bien interesante. Nosotros estamos predispuestos a algo. Nacemos con algo, lo vamos a desarrollar, sí, se va a diversificar, que son millones de microorganismos. Por favor, apaguen su micrófono. Ahí está ya apagado de Rosemary. Por favor, apáguenlo. Esto es por educación a todos. Diversas perturbaciones ambientales pueden provocar que se reproduzcan mutaciones genéticas microbianas. Eso es bien interesante, papá, porque el ambiente modifica todo. Recuerden, modifica una expresión de nuestros genes propios, pero también modifica algo interesante. Alguien me está moviendo aquí. Juliana. No me mueve, no. ¿Quién es Juliana? Me puso unas palomitas en las diapositivas. No, no hagan eso. Por favor, la grabación se queda para ustedes. Entonces, diversas perturbaciones ambientales pueden provocar que se reproduzcan mutaciones genéticas microbianas. El material mutado puede transferirse rápidamente de un microbio a otro, lo que se denomina transferencia microbiana horizontal. Esto es bien interesante, porque todo lo que nos modifica y los modifica a sus hijos es el ambiente. Y el ambiente es desde la comida hasta un perro, un gato, repito, hasta donde vivan, ¿sí? A donde vayan, a donde se suban, todo es modificable. Ya no se diga si viven al lado de una fábrica, no se diga la contaminación de los carros, todo el tema de la vacunación bien puesto, todos los hongos, bacterias, virus, en fin, todo lo que perturba, ¿sí? En el ambiente que es perjudicial hacia nosotros, eso es muy lo que hay que investigar muchísimo y entender en cada uno de sus hijos qué está perturbando constantemente, ¿sí? Las presiones ambientales provocan una rápida evolución de una generación a la siguiente. Aunque el ADN del huésped no cambia fácilmente, el genoma del componente microbiano puede hacerlo mediante transferencia horizontal de genes. Esto es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día, si uno puede parar que el ambiente modifique un microbio y la célula del huésped, en la expresión genética, estamos parando muchísimas cosas. Sobre todo que ustedes ya saben que todo el efecto repercute en el cerebro de un niño.
¿sí? Todo el plato roto lo pagó el cerebro de un niño, pero si nosotros a través de la educación podemos entender y comprender cómo moldear todos esos microbios y la célula del huésped, vamos a salir más rápido de lo que ustedes quieren, que es recuperar a sus hijos. Por eso todo el tema de la microbiota es fascinante, fascinante, que a su vez puede producir metabolitos. Esta es una palabra muy bonita que lo vamos a ir hablando. Los metabolitos es que usted come y produce algo, produce sustancias, y esas sustancias dan de alimentar algo, y a eso se llaman metabolitos. Dice, ejemplo, si algo del ambiente modifica la expresión de una bacteria, por ejemplo, que va a impactar la célula del huésped, ¿sí? Y vamos a poner el ejemplo. Metabolitos como el butirato que modifican la expresión genética del huésped mediante mecanismos epigenéticos. Entonces, es bien interesante que muchas veces algo que coma, algo que toque, algo que respire, algo que penetre al cuerpo de su hijo puede modificar las cosas. ¿Sí? Y es muy interesante entender eso, de verdad. Muy interesante. El butirato sabemos que son ácidos grasos de cadena corta. Hablaremos un día de los ácidos grasos de cadena ramificada, por ejemplo, que es algo que no se toca en el autismo, en la parte común, pero que de verdad está ahí para que lo vayamos entendiendo, porque vamos a hablar de miles de cosas del intestino que nos vamos a alucinar y muchas veces nos va a retumbar la cabeza de tanta información que hay allá fuera de lo que tenemos que entender y comprender, porque la microbiota es tan delicada, tan inteligente, ¿sí? Y que es única en cada niño. Y como siempre, como para frasear, perdón, es que todos los niños son diferentes porque la microbiota es diferente en cada niño. Entonces, cuando algo se modifica, ¿sí? Puede ser tan benéfico como tan perjudicial, ¿sí? El mundo cambia constantemente, a igual que los microbios, y eso es importante. El mundo cambia constantemente. Estos son los 70, los 60, 70. Era un mundo tan diferente. Llegamos a un mundo de los 80 y 90 totalmente diferente, va evolucionando. Ahora vean nuestro mundo actual. Todo es diferente, pero muy diferente. Sus hijos no son iguales a ustedes. Son tan diferentes, el ambiente es tan diferente, la comida es tan diferente, la vaca es diferente, el pollo es diferente, el agua es diferente, el árbol intenta sobrevivir, ¿sí? Pero lo que crea el hombre lo va transformando, lo va modificando, y eso es tan diferente. Vivimos en un mundo que va cambiando constantemente, pero también nos va modificando constantemente. Y el microbioma y la microbiota se modifica constantemente, ¿sí? Es interesante entender que no es lo mismo vivir en un departamento que vivir en una casa que tenga un jardín. No es lo mismo. No es lo mismo tener un gato que un perro. No es lo mismo. No es lo mismo tener árboles que no tener. No es lo mismo. No es el mismo aire de Nueva York que el de Lima, Perú, o el que el de la Ciudad de México, o el que el de Buenos Aires, Argentina. No es lo mismo. No es lo mismo. Y es muy interesante entender todo cómo se modifica. Aquí van a ir aprendiendo muchísimo toda esa particularidad, porque lo que tenemos que intentar entender es que todos los microbios van evolucionando, el microbioma de sus hijos y la microbiota de sus hijos cambia y se modifica constantemente, ¿sí? La comida, tantos cambios ha tenido la comida, pero cuántos cambios ha tenido una comida, es impresionante de lo que dónde nos desarrollamos, de la nutrigenómica que explica perfectamente qué fue lo que fue primero en este mundo, que fueron raíces, frutos del árbol, que nos convertimos carnívoros a la fuerza, que cómo desarrollamos una fuerza, cómo creció el cráneo, todo eso lo vamos a ir hablando poco a poco, porque de ahí se va definiendo que el intestino hace millones de años, ¿sí?
cambiaron muchísimo. No es el mismo intestino que tenemos ahora, ni su misma funcionalidad, porque la funcionalidad de los intestinos y de hoy de su microbiota va a depender mucho de lo que comas y cómo lo comas y de dónde venga el alimento, ¿sí? Es bien interesante aquí que no es lo mismo la naranja de Perú que la naranja de México, que la que se hace o fabrica en Miami. No es lo mismo. Entonces, esto es súper interesante entenderlo y comprenderlo para poder ayudar por qué muchas veces sus hijos les puede caer mal a un alimento o no, y entender para lo que estamos hechos como una base. Quiero que analicemos esto. Este es un pepino fresco y este es el microbioma del pepino. El microbioma tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bacterias. Eso es lo que comen sus hijos. Sus hijos no comen pepino, comen 13 bacterias, ¿ok? Pero si usted lo fermenta, acuérdese que está de moda fermentar, vea cuánto cambió, aparte de las 13. Se aumentó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bacterias más. Y no todas van a ayudar o tienen una labor como usted quisiera en la microbiota de su hijo. Se puso de moda que fermentar iba a ayudar. Sí, bacterias acidolácticas, o sea, un lactobacilo, sí. Y las demás te pueden provocar en exceso un problema respiratorio, un problema de diarrea. Entonces, no es lo mismo comer algo fresco que algo fermentado. Entonces, tendríamos que ir entendiendo la microbiota para saber cuándo es dar algo cambiado por nosotros, que es de algo fresco, a algo fermentado. No es lo mismo la carne que compra usted hoy y la guarda en su refrigerador o en su nevera, la prepara usted, su hijo se come un poco nada más y usted la deja para mañana. En automático, y lo van a ir viendo en las clases, cambiaron el número de bacterias. Ese es un ejemplo. No es lo mismo la vaca de la finca o del rancho San Pedro en ese momento que puede estar fresca a que se guarde en los enfriadores y esa que nadie, la carnicería que llamamos en México o el expendio de carnes, no se vende la vaca completa todo el día. Recuerden que hacen cortes y todo y que se va acabando poco a poco. Es muy interesante entender esos papás. Esto nos permite entender cuando muchas veces muchas mamás me dicen, doctor, pero yo siempre doy lo mismo. Sí, aparentemente, pero no es así. No es así, porque si usted guardó la comida, ya no dio el mismo alimento, ya creó otras bacterias, y esas bacterias pueden provocar un problema como una diarrea, una infección. Pero es que comió pollo, sí, pero no lo comió nada más ese día, lo comió. Entre más esté en un refrigerador, se modifican las bacterias, ¿sí? Vamos a entender que todo lo que va haciendo, ustedes como padres y como adultos hoy tienen un tipo de microbiota a través de la evolución, si convivieron con un perro, vienes de una familia, si fumas, si tomas, si ocupas cosméticos, te pintas el pelo, todo eso es ambiental, así lo tienen que ver. Todo esto te modifica y te va creando tu propio microbiota. Ahí sí están buenos todos los libros que ustedes pueden ver en Google. Todos los libros tú puedes ver y te refiere a ti como adulto. Mira cómo está tu microbiota, bájale a esto, elimina esto, tienes que consumir más esto, tienes que consumir más aquello. Eso me parece muy bien para los adultos y sobre todo para que alguien que hoy va a decidir procrear, decidieron planear un embarazo, va a contar mucho por la herencia que se transmite. Y se transmite de las dos partes. Antes pensábamos que era la mujer, hoy no, hoy cuenta mucho el semen, cuentan mucho los testículos, el pene de un hombre.
porque también hay bacterias que se traspasan. Es muy interesante, repito, lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Las hormonas también hacen en las mujeres modificaciones de bacterias. No es lo mismo tener un embarazo a los 20 años que a los 30 que a los 42. No es lo mismo. Mm, mm. Es muy interesante ver todo esto. Entonces, no es lo mismo si aumenta de peso una mujer, modifica su microbioma y su microbiota, que eso va a ser parte de la herencia. No es lo mismo un hombre con una sola pareja sexual que tener dos o tres. No, no es lo mismo. Y si te han tenido enfermedades venéreas, como gonorrea o sífilis, también se modifica un microbioma. Y eso lo vamos a ir platicando poco a poco, ¿sí? Nosotros los hombres, si tuviéramos infecciones urinarias, infecciones venéreas, la higiene que nos toca a los hombres, podemos pasar bacterias que no se debería de pasar. Imagínense lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco para entender la microbiota de sus hijos y su microbioma. ¿Sí? Todo es repartido en el cuerpo, hay millones de microorganismos, algunos no se desarrollaron igual en sus hijos sí tienen algunos y van adquiriendo muchos. Todos los días sus hijos adquieren microbios, todos los días. Hay una herencia microbiana totalmente de la madre, pero recuerden que ya al fecundarse el esperma que trae un tipo de bacterias con el óvulo que también tiene bacterias, ya tiene su microorganismo. En términos de bicho, ustedes crearon un bicho, sus hijos son un bicho, ¿sí? Y que lo van a ayudar a que se diversifique sus microbios. Y todo pasan, la boca, la mama, la placenta, el cordón umbilical, el intestino, la vagina, se nos había pasado y sabíamos que, y ustedes de seguro sí lo saben, no, pues la vagina tiene ciertos lactobacilos, tiene 5.7 de pH, muy bien, pero cuando pasa el canal normal del parto, también del recto de ustedes se pasan bacterias al bebé. Y eso es otro punto y aparte, que cada día se empieza a entender con qué nace el niño y con qué no ya no va a desarrollarse, qué va a adquirir y cada día se entiende los factores lo que distorsiona o perjudica el ritmo de la microbiota, igual que el microbioma, ¿sí? Entonces, hablar de la microbiota infantil como punto de partida hacia el autismo, tenemos que irla entendiendo poco a poco. Las clases van a ser muy dinámicas, va a haber cosas que no van a entender, pero eso es bueno para que se pongan a investigar, tienen una tarea, investiguen el proyecto, ¿sí? De el microbioma humano, el proyecto bacteriano humano, investiguen muchísimo, porque eso les va a ayudar mucho a ir entendiendo mucho de las clases, ¿sí? Pero aquí está el bicho, tenemos bichos aquí, todos estos microorganismos con el huésped que está aquí, que son sus hijos. Y de aquí parte cómo vas en sincronía con el cerebro, que es el tema por cual se invita y se pone que el intestino es la base junto con su microbiota y junto con el microbioma, parte tal vez, no sé si el 100, pero yo sí creo que un 80% por todo lo que se aprende y se sabe hacia la maduración del cerebro y todas sus funciones ejecutivas. ¿Sí? La transmisión materna ha promovido el mantenimiento de cepas específicas dentro de las genealogías del huésped. Esta herencia permitirá cierta constancia a lo largo de las generaciones humanas en los linajes que compone la microbiota. Eso es bien interesante, ¿no? Un microbio que es traspasado, sus hijos se los van a traspasar a futuras generaciones mañana cuando estén recuperados. Tenemos que entender cómo evoluciona todo y cómo se modifica todo en sus hijos. Lo que tú das de comer hoy modifica algo, ¿sí? Puede ser tan para bien como no. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Tenemos muchas bacterias y cada día tenemos conocidas familias que fueron interrumpidas, que hay que reponerlas, pero hay que entender todo un proceso que es cómo recuperar una microbiota. Todo se hace por fases.
se hace entendiendo y comprendiendo la huella que es la microbiota en cada uno de sus hijos. ¿Sí? Hay que entender el sistema inmunológico que va de la mano. En algunas conferencias que yo he dado con muchos de los que están aquí papás y otros que son nuevos, que seguro hoy por primera vez me conocen, la microbiota, ¿sí? Es un jinete y el caballo es el sistema inmunológico. La microbiota dirige al sistema inmunológico. Y hay que ver que nosotros tenemos inmunología inactativa. Nacemos con un sistema inmunológico, nada más que para que se encienda y haga su trabajo depende de los microbios. ¿Sí? El desarrollo de la inmunidad intestinal es muy diferente a través del tiempo, desde que nace, con qué nace, si va a tomar leche materna o no, o fórmula o no, y el proceso de desarrollo y el ambiente, dónde nació, a dónde vive, con quién vive. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen hijos mayores que no tienen autismo y su hijo el más chico tiene autismo, muchas bacterias de los hermanos mayores se pasaron al niño. Y eso es muy interesante, papá, entenderlos, pero súper interesante. Y como un sistema inmunológico que se va a madurar hasta a partir de los 3 años, igual que la microbiota, porque la microbiota siempre se madura después de los 3 años. El problema en sus hijos que fue interrumpido el proceso. Y eso, pues son muchos factores que muchos de ustedes ya deducen, como pueden ser las vacunas, puede ser la leche de fórmula, los antibióticos que son enemigo número uno del niño en esta etapa, en el bebé, ¿sí? Contaminantes, son muchos factores ambientales que son conocidos por ustedes, obviamente. La maduración de la microbiota es hasta los 3 años de edad. Y ya sabemos la función que tiene la microbiota, ¿no? Y cada día se descubre las cosas que hace, porque allá adentro es un universo de microbios que tienen que estar como en sincronía, la famosa simbiosis, y que está unido los microbios con las células huésped, que son holobiontes, y que eso en su genética, ¿sí? Ya van a determinar hacia dónde va a ir posteriormente los microbios como ayuda en sincronía con el sistema inmunológico para que sus hijos ni se les enfermen y obviamente en el tema del autismo lo que queremos es que el cerebro se recupere junto con sus funciones, ¿sí? No es lo mismo la microbiota de un bebé que la de un adulto y la de un adulto mayor. Jamás es lo mismo. Por eso aquí hoy le dedicamos todo el aprendizaje a que ustedes conozcan cada día y entiendan cada día la microbiota de sus hijos para poner soluciones. Y ya sabemos, el segundo cerebro. Conocemos uno de las líneas por qué se conecta al cerebro, que eso se lo deben al doctor Nemechet, que es un súper doctorazo, igual que todos los doctores que se dedican al autismo, no hay ningún doctor que no sea bueno. ¿Sí? No hay ninguno, todos son súper talentosos y súper buenos y todos los días aprendemos unos de otros. Es muy interesante entender, ¿sí? La comunicación que tiene la microbiota hacia el cerebro. Muy interesante. Las 3 vías de comunicación, ¿sí? Aquí van a aprender más que el nervio vago, hay otras vías de comunicación, la vía humoral, la vía circulatoria y la vía neuronal. Vamos a ir poco a poco explicando todo eso que a veces se nos queda la duda, cómo impacta todo en el cerebro, las vías, porque no es lo mismo lo que impacte un químico que lo que impacte un azúcar, una proteína, inclusive un aminoácido, un ácido graso, cuál es la vía que agarra y por qué la agarra y por qué pasa esto. Y ustedes lo notan a través de sus hijos. Usted da algo y muchas veces su hijo se puede reír, otras veces se puede pegar y otras veces se puede desguanzar y otras veces se le va a quitar el sueño, porque cada cosa que entra al cuerpo, que se modifica la expresión de los microbios, impacta por diferente vía al cerebro. Y la repercusión por eso es muy diferente. Tenemos que entender que lo más importante, sí, todo mundo queremos las metas, tanto ustedes los papás como los doctores con quien trabajen, sí, los que trabajan conmigo, que hay muchos aquí, pues siempre queremos las mismas metas todos. Todos queremos las metas de qué es, de mejorar un cerebro, pero un pilar es la microbiota.
muchísimo. Y lo van a ir viendo que yo me sorprendo de lo que uno estudia y uno va aprendiendo todos los días. Por eso diseñamos este canal para ustedes, para que sea muy educativo, pero súper educativo, que nos permita entender cada día qué es lo que tenemos enfrente, que es microbios en un microbioma y una microbiota específica de sus hijos, sea niño, sea niña, y podamos ayudarnos mutuamente a que esto se siga mejorando. ¿Sí? El ambiente cambia constantemente, el microbioma y la microbiota siempre. El autismo y la microbiota, ¿no? Ya saben, factores hay muchos, todo niño llegó por diferente camino, algunas cosas coinciden un niño con otro, por eso hay algunas cosas que le funcionan a un niño como a otro, pero hay muchos niños que no les funciona lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes que entender muchísimo. Yo sé que eso cuesta trabajo entender en los grupos, que todos los niños son diferentes. Eso cuesta mucho trabajo, pero a medida que cada papá conozca a su hijo, va a avanzar mucho más rápido. He conocido, y de hecho aquí está en el grupo, muchas mamás que de verdad se han enfocado. Por eso yo invité a muchas y seguiré invitando a otras mamás al cual yo ayudé en el pasado a recuperar su microbiota de sus hijos, porque es bien interesante cuando te enfocas en tu hijo, cuando observas a tu hijo, cuando toda la información la llevas a buen puerto, cuando empiezas a estudiar temas como estos dirigidos educativamente hacia la microbiota, vas a avanzar mucho más rápido, mucho más rápido. Yo sé que todo lo que está allá afuera es muy bueno, pero la idea es que cada día sea lo más dirigido específicamente, en este caso, a la microbiota de sus hijos.